Muy bien, hermanos, estamos ya de vuelta, listos para el tiempo de la palabra de Dios. Te invito a que puedas ir preparando tu Biblia, también tu libreta para poder tomar apuntes. Y vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo acerca del rey David, un personaje tan importante no solo en la historia de Israel, sino también en la historia bíblica, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aprendiendo acerca de su vida. Ya hemos dedicado dos enseñanzas. La primera fue de forma de introducción. La última vimos cómo ahí en Primera de Samuel capítulo 16, cómo David fue ungido, ¿verdad?, en medio de sus hermanos, cómo Dios ya lo escogió como rey de Israel, ¿verdad?, ahí en la casa de su padre Isaí. Y vemos cómo empezaron a desfilar todos los hermanos delante de Samuel, que Dios le había dado la orden de que fuera a Belén, a casa de Isaí, y que de ahí él elegiría al nuevo rey de Israel, porque ya había desechado a Saúl como rey, ¿verdad? Y empiezan los hermanos a desfilar en frente de Samuel, y bueno, no era ninguno de ellos. Samuel pregunta, ¿y no hay alguno más? Y bueno, ahí el padre dice, bueno, hay uno más, ¿verdad? El menor, el que está en el campo, ¿verdad?, cuidando las ovejas, y lo traen, y ahí vemos que David es ungido como rey de Israel. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver en esta noche es justamente, porque nosotros tenemos que entender que por más que en Primera de Samuel 16 ya David es elegido como rey de Israel, no significa, o ungido como rey de Israel, no significa que en ese momento empezó a ser rey de Israel, ¿verdad? Es un lapso de tiempo, son algunos años en lo que David llega al trono, ¿verdad? Ya como el rey oficial de Israel. Recordemos que para este momento, en 1 Samuel 16, mientras David es ungido como rey, Saúl seguía siendo el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo, pues suceden justamente varias cosas, y son justamente las que vamos a hablar el día de hoy. Por eso le pusimos en esta noche como título Del rebaño al reino. ¿Por qué del rebaño? Porque David era un pastor de ovejas ahí en Belén, es ungido como rey y va rumbo a ser el rey de Israel, pero pasan varias cosas en ese lapso, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las cosas que vimos la última vez es de cómo David llega al palacio real, ¿verdad? Sabemos que David era músico y nos narra la Biblia que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, ¿verdad?, que venía de parte del Señor y lo atormentaba, ¿verdad? Y bueno, justamente cuando David tocaba, pues Saúl se calmaba, ¿no? Entonces, vemos que este es el primer contacto que tiene este hombre llamado David, ya estando en el palacio real, ¿verdad? Él, pues, de alguna manera era un servidor del rey Saúl, era un músico, tocaba el arpa, ministraba por medio de la música, y mientras tocaba, ese espíritu que atormentaba a Saúl, pues se calmaba y él podía estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera vemos que esta relación entre Saúl y David empieza bien, pero es una relación que sabemos por medio de la Biblia, es una relación que se va distorsionando, ¿verdad? Ahora no quiero tratar mucho esa historia porque ya la había mencionado hace un par de semanas, pero también en este lapso de tiempo en lo que David pasa del rebaño al reinado, también aparece la historia muy conocida, ¿verdad?, donde David vence a Goliat. Y hoy vamos a ver varias historias, entonces no da tiempo para poder estudiarla toda en su profundidad, pero si vamos a Primera de Samuel capítulo 17, dice versículo 34, ¿verdad?, al versículo 36 lo siguiente. Quiero leer estos versículos. Primera de Samuel 17, versículo 34. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre,
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Dios y Jehová sea contigo. Son hermosas las palabras de parte de David, ¿verdad? Donde tiene esta conversación con el rey y vamos a estudiar un poquito el contexto de qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Recordemos que este personaje llamado Goliat, pues era justamente un gigante, así nos los narra la Biblia, ¿verdad? Él era un filisteo. Recordemos que Israel era el pueblo elegido por Dios y Israel pues siempre ha tenido muchos enemigos, ¿verdad? Y los enemigos de esta época, uno de esos tantos enemigos, eran justamente los filisteos. Que cuando estudiamos los libros históricos, vamos a ver que entre los filisteos y el pueblo de Israel siempre había conflicto, ¿verdad? Siempre había guerras, siempre había peleas, y en este caso no es la excepción. O sea, este capítulo 17 aparece en un contexto de guerra, ¿verdad? De guerra, donde los filisteos estaban amenazando al pueblo de Israel. Ahora, nosotros tenemos que entender que David estaba en este momento no como un soldado. Si leyéramos toda la porción de la Biblia, vemos que David está ahí porque justamente le llevó comida a sus hermanos, quienes eran soldados, y su padre lo envió para ver para tener más información acerca de sus hijos. Pero David no estaba ahí como un soldado. Pero cuando David llega a la escena donde está la guerra, donde está Goliat desafiando a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, para que a ver si había uno que se atreviera a pelear contra él, pues David lo ve, David capta ese momento y es justamente donde aparecen estas palabras, ¿verdad? Y David le dice a Saúl, Saúl, tú eres el rey y yo tu siervo era pastor de las ovejas. Dice, cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de las ovejas, algún corderito, dice David, yo los defendía, ¿verdad? Y se venía tras de mí, yo lo tomaba de su quijada y mataba al animal. ¿Verdad? Fíjense que cómo David se preparó como un pastor de ovejas para este momento. Y justamente David va a poner como va a hacer una comparación donde dice este Goliat, este incircunciso, este filisteo, va a ser como uno de esos leones, ¿verdad? Va a ser como uno de esos osos. ¿Pero por qué razón? Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjense la confianza que ya mostraba David en Dios. Dice, es alguien que se está metiendo con el ejército de Dios y esto no puede quedar de esa manera. Entonces David le dice a Saúl, Dios, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le dice, Jehová sea contigo. Aquí vemos, hermanos, una confianza en David impresionante acerca de Dios. A ver, hermanos, si nos metemos un poquito más en todo el contexto, los filisteos y en especial este soldado llamado Goliat llevaban 30 días humillando al pueblo de Israel. 30 días Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel a ver si había un soldado de todo el pueblo de Israel que se animara a pelear contra él. En 30 días no apareció absolutamente un solo soldado de parte de Israel. Esto, hermanos, es una humillación.
Los filisteos literalmente estaban humillando a Israel y no había ningún judío que se animara a pelear contra él. Ahora, ¿cuánto medía Goliat? Bueno, sabemos que era un gigante y hay dos posturas en cuanto a esto. Si seguimos la narración bíblica, podríamos, ahí en 1 Samuel 17, versículo 4, nos dice que la altura de Goliat era de 6 codos y un palmo, ¿verdad? Y estamos hablando de que si un codo representa unas 18 pulgadas y un palmo como 6 pulgadas, entonces estaríamos hablando de que la altura de Goliat sería cerca de unos 9 pies y 6 pulgadas, que si lo convertimos más o menos a metros, sería 2 metros y 90 centímetros, prácticamente 3 metros. Entonces, bueno, para Goliat era un gigante, ¿verdad? Imagínense tener una altura de 3 metros, era un gigante. Ahora, sin embargo, hay otra postura que dice que Goliat sí era grande, pero no era tan grande. ¿Y de dónde sale esta postura? Bueno, sale de la Septuaginta, que sabemos que es la Septuaginta de la traducción que se hizo del texto de hebreo al griego, ¿verdad? Es la versión griega, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y justamente también en los manuscritos que se encontraron en el Qumrán, allá en Israel, indica que la altura de Goliat era de 4 codos y un palmo. Si seguimos esto que se descubrió en las cuevas de Qumrán, estaremos hablando de que el tamaño de Goliat era entonces de 6 pies y 6 pulgadas, que sigue siendo alto. Esto en metros era aproximadamente 2 metros, ¿verdad? 2 metros. Ahora, pero ¿cuál es el énfasis de la Biblia? Recordemos que la Biblia, más que ser un libro histórico, que por supuesto viene historia, es un libro con enseñanzas teológicas para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere enseñarnos la Biblia cuando compara al gigante Goliat justamente con David? ¿Verdad? Bueno, nos presenta la Biblia que la comparación de tamaño entre Goliat y David había mucha diferencia, ¿verdad? Había mucha diferencia de estatura. Entonces, por más que existía esta diferencia, hermanos, de estatura, vemos la confianza que David tenía acerca de su Dios, porque él se estaba metiendo justamente con el ejército de Dios. ¿Verdad? Vemos que Goliat era una persona grande de estatura, vemos que era un soldado altamente preparado, seguramente llevaba muchas guerras como experiencia, y por otro lado vemos a un joven que no era muy alto de estatura, seguramente no tenía mucha experiencia militar, ni siquiera era soldado, ¿verdad? Era un pastor de ovejas, pero era alguien que tenía su confianza puesta en Dios. Recordemos que Goliat lleva 40 días amenazando al pueblo de Israel, humillándolos enormemente, ¿verdad? Enormemente. Entonces, hermanos, David estuvo presente cuando más se necesitaba de él en la batalla. Sabemos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? David venció al gigante. Entonces ya vemos aquí, hermanos, en su vida que la obediencia de David fue uno de las cosas que más se destacan acerca de su vida. Justamente se va contrastando con la desobediencia del rey Saúl, que por causa de su desobediencia Dios lo desecha como rey. ¿Verdad? Entonces David vence a Goliat y tiene este triunfo histórico acerca de Israel hacia los filisteos. Ahora, el triunfo de David, hermanos, contra Goliat, pues tiene 2 etapas, ¿verdad? Si nosotros leemos ahí el versículo 47, dice lo siguiente: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. A ver, ¿de qué forma David mató a Goliat? Bueno, seguimos la narración de 1 Samuel 17, donde dice que lo derribó
con una piedra que literalmente David con su honda pues se le incrustó, ¿verdad?, en la frente, y posteriormente pues Goliat cae en tierra. David toma la espada y le corta la cabeza, ¿verdad? Y le corta la cabeza. Entonces aquí vemos la manera en la que David mata a este soldado llamado Goliat, ¿verdad? Ahora recordemos, esta es una enseñanza teológica para cada uno de nosotros, donde nos habla acerca del poder de Dios. Aquí cuando David está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará a nuestras manos. La enseñanza teológica para cada uno de nosotros es justamente destacar el poder de Dios contra sus enemigos. En esta ocasión contra los filisteos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en este Dios estaba puesta la confianza de David. Él sabía que tenía un Dios todopoderoso. Ahora, hay otro relato que dice que no fue David el que mató a Goliat, pero este relato no le hacemos tanto caso, porque nosotros nos guiamos por medio de lo que dice la Biblia, y ahí ya parece que David en efecto fue aquella persona que Dios utilizó para terminar con este gigante. Entonces, hermanos, Goliat estaba desafiando, en pocas palabras, a Dios. Él estaba desafiando al ejército de Dios. Vemos a este soldado con su altura, con su arrogancia, con su hostilidad, y vemos que esto no podía quedar impune, ¿verdad? Y Dios utiliza a este hombre llamado David justamente para matar a Goliat. ¿Qué enseñanza podríamos sacar, hermanos? Que justamente atentar o ir en contra de Dios es un esfuerzo que no puede tener éxito, ¿verdad? No puede tener éxito. Cualquier persona que se levante en contra de Dios, cualquier persona que se esfuerce por ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, es una persona que no tiene posibilidades de éxito, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y lo vemos por medio de esta historia, donde un gigante llamado Goliat amenazaba al pueblo de Israel, los humillaba, pero Dios no lo dejó que se quedara de esa manera, ¿verdad? Utiliza a este hombre llamado David para justamente matar a Goliat. Otra historia, ya si pasamos al capítulo 18 de Primera de Samuel, empezamos a ver esta amistad que existía entre David y Jonatán. Ahora sabemos por medio de la Biblia que Jonatán era justamente el hijo de Saúl. Ahora vamos a ver que entre David y Jonatán pues se formó una amistad muy linda, ¿verdad? Una amistad muy profunda. Dice versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Notemos, hermanos, que para este momento todavía el rey Saúl no odiaba a David. Pero vemos que era un siervo más del rey Saúl, y vemos el versículo 5 cómo David salía, donde decía que el rey Saúl lo enviara, ¿verdad? Y él se portaba de manera prudente. Vemos que Saúl mismo lo coloca sobre gente de guerra, así que David era un hombre ya acepto delante de todo el pueblo y delante de los siervos de Saúl. Pero justamente vemos cómo
cómo el alma de Jonatán queda ligada al alma de David y se va formando una amistad sumamente profunda, ¿verdad? Ahora, también si vamos a lo que se discute en cuanto a los que quieren discutir acerca de la Biblia, pues aquí en 1 de Samuel 18 es uno de los pasajes que más controversia han generado, podríamos decir, en las últimas décadas, ¿verdad? Porque hay personas que han estudiado pues la relación justamente que existía entre David y Jonatán, y aquí vemos que cómo su alma queda ligada entre ambos, y justamente se narra la siguiente afirmación, ¿verdad? Dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, ¿verdad? Y vemos que la unión que había entre ellos dos era justamente una relación de amor, una relación de amistad, ¿verdad? Si nos vamos a segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente: angustia tengo por ti, Jonatán, hermano mío, cuán dulce fuiste conmigo, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y aquí vemos el versículo tan controversial para muchas personas. Cuando David le dice a Jonatán, ¿verdad?, que está angustiado por su vida, le dice, hermano mío, cuán dulce fuiste tú conmigo. Pero la siguiente afirmación, ¿verdad?, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Por supuesto que si diéramos una lectura superficial del pasaje, es como muchos han querido apuntar que existía una relación amorosa entre David y Jonatán. Por supuesto que existía una relación de amor, pero era una relación de amor que tenía como base la amistad, no como muchos lo han querido apuntar, donde había una relación entre ellos dos, ya una relación más profunda o una relación homosexual, como muchos han querido pintar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la Biblia, hermanos, con todo esto? De que Jonatán amó a David, de que sus almas quedaron ligadas, de que fue más grande que aún que el amor de las mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué enseñanza tiene todo esto para cada uno de nosotros, verdad? Bueno, justamente, hermanos, las referencias de que Jonatán amó a David, de que sus almas quedaron ligadas o unidas, es una afirmación poética de la relación profunda que estas dos personas tenían, de una amistad profunda que existía entre ellos dos. Ahora recordemos que Jonatán era hijo de Saúl, y vemos más adelante que Saúl empezó a odiar a David, le empezó a tener celos acerca del rey David. Ahora, pues Jonatán como hijo de Saúl era justamente uno de los aspirantes al trono, porque siempre eran los hijos del rey quien, cuando el rey muriera o pasara algo, pues uno de sus hijos tendría que tomar ese poder, ¿verdad?, del trono. Entonces, por más que Jonatán era el heredero al trono, pues vemos que su alma quedó ligada a la de David, y vemos que cuando ya Saúl quiere matar a David, pues vemos que Jonatán protege a David en varias maneras, ¿verdad? Entonces vemos una relación, hermanos, profunda entre ellos dos. Vemos el pacto que se da ahí en 1 de Samuel capítulo 18, ese pacto entre Jonatán y David, que es un pacto que justamente tiene como símbolo la amistad y el reconocimiento de autoridad, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues es una historia sumamente conmovedora para cada uno de nosotros, porque podríamos hablar en esta ocasión del valor de la amistad, ¿verdad? El valor de la amistad. El deseo de ser rey, pues no se antepuso ante la amistad que ellos dos tenían, ¿verdad? Entonces, esta expresión de que el amor de Jonatán pues era mayor que el de las mujeres,
pues debe entenderse justamente en su contexto cultural, ¿verdad? Y en qué momento se dio. Es de forma común que en el Oriente Medio, pues siempre las manifestaciones de cariño entre personas del mismo sexo son mayores que las personas de Occidente, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros, y por eso se nos hace un versículo pues a veces un poco difíciles de entender. Bueno, en medio de toda esta amistad, hermanos, que Jonatán y David tienen, pues empezamos a ver los celos de parte del rey Saúl, ¿verdad? Ahora, según lo que dice la Biblia, los celos de Saúl pues se pueden originar en dos momentos, ¿verdad? O en dos ocasiones. En primer lugar, se asocian los celos por los cánticos que hacían las mujeres en aquella época, donde, fíjense ahí en 1 Samuel 18, versículo 7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces era un canto que se empezó a dar en esta época, ¿verdad? Y las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10,000, ¿verdad? Ahora, aparte de que se estaba formando este canto, podríamos agregar una razón más, ¿verdad? A estos celos enfermizos que tenía Saúl acerca de David. 1 Samuel 18:10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, ¿verdad? Ahora, estas seguramente eran las dos razones de las que podríamos dar de qué fue lo que despertó estos celos enfermizos y amargos de parte del rey Saúl hacia David. El cántico que las mujeres cantaban, donde exaltaban a David por encima de Saúl, y también por el espíritu maligno que estaba en la vida de Saúl. Ahora veamos algunas cosas interesantes primero acerca del cántico de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué era lo que las mujeres estaban diciendo? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, hermanos, según lo que acabamos de leer en 1 Samuel 18 y 17, ¿David mató a 10,000 personas? No. Vemos que David mató ¿a quién? A un solo hombre. ¿Y quién fue? El gigante Goliat. O sea, David mató a una sola persona hasta este momento. David había matado a un solo filisteo, que era justamente este soldado llamado Goliat. Mientras que Saúl, por el contrario, él sí era un hombre de guerra, él sí estaba experimentado en batallas y seguramente él se había matado a cientos y cientos de personas. Pero vemos que estas mujeres, o esta actitud de las mujeres, quienes ensalzaban, ¿verdad?, eufóricamente a David mucho más que Saúl, pues fue algo que enojó grandemente al monarca, al rey, a Saúl, que desde este momento ya no empezó a ver con buenos ojos a David, ¿verdad? Era un cántico que se hacía público, ¿verdad?, delante de los demás. Nosotros podemos llegar, bueno, es un canto, es una canción, es algo inofensivo. Sin embargo, esto provocó, hermanos, algo muy grande en la vida de Saúl. Y a veces hay que tener cuidado con esto, hermanos. Hemos escuchado acerca de personas que tienen estos celos enfermizos también, donde por algo muy pequeño llegan a explotar o llegan a tomar malas decisiones o llegan a cometer grandes pecados por celos enfermizos que han llegado a controlar sus propias vidas. Entonces aquí hicimos, era un cántico que ni siquiera era verdad, porque David había matado a un solo hombre. Pero por esta razón Saúl empezó a sentir
estos celos enfermizos acerca de David. Saúl empezó a convertirse en un hombre paranoico, ¿verdad? Quien empezó a utilizar todo su poder y toda su influencia para destruir a David, ¿verdad? Para destruir a David. Ahora, como Saúl no pudo deshacerse de David estando ahí en el palacio, y como la fama y la popularidad de David, iba creciendo de forma constante, pues vemos que el rey Saúl empieza a mandarlo a la guerra, ¿verdad? Y la esperanza que tenía Saúl es que en la guerra, pues David pudiera morir. Pero vemos que esto no fue de esa manera. Y ahora cuando Saúl ve que David no muere en la guerra, pues le va a ofrecer a su hija en matrimonio, ¿verdad? Se la va a entregar a David como rey. Y vemos que David se casa con una de las hijas de Saúl. Ahora, Saúl pues tenía obviamente malas intenciones con todo eso. Él quería destruir la vida de David. Sin embargo, le ofrece a su hija Mical, ¿verdad? Entonces, Saúl quería utilizar a su propia hija para que justamente poder destruir la vida de David. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el plan del rey vuelve a fallar, ¿verdad? El plan del rey vuelve a fallar. Entonces vemos que David era un hombre, hermanos, que Dios estaba con él, ¿verdad? Dios estaba con él. Y a partir de este momento, Saúl identificó por el resto del tiempo que él tuvo a David como su enemigo principal. De hecho, lo intentó matar en varias ocasiones, ¿verdad? En varias ocasiones. Entonces los celos, ¿verdad?, de Saúl no cesaron, por el contrario, cada vez fueron más, en más ocasiones, fueron en aumento, y él intentó desarrollar todo un plan homicida para poder terminar con la vida de David. Hermano, no sé si se dan cuenta del contraste tan grande, ¿verdad?, que se da justamente entre el aumento o cómo la vida de David iba en ascenso y la vida del rey Saúl iba justamente en descenso. Todas estas historias, hermanos, pasan en este lapso de tiempo que yo te digo, del rebaño al reinado. David mata a Goliat, el pacto entre David y Jonatán, David ministrando el arpa delante de la presencia de Saúl, los celos enfermizos de parte de él, la boda entre Milca y David, y bueno, vemos el odio enfermizo de Saúl hacia David, y llegamos ya casi a entrar otra etapa en la vida de David, donde David y Jonatán se despiden, porque justamente ya Saúl se había propuesto utilizar todo su esfuerzo para poder matar a David. Entonces David tiene que huir, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en otra porción de la Biblia, ¿verdad? Dice ahí en 1 Samuel 20, nada más para terminar en esta forma. 1 Samuel 20, versículo 14, dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Le amaba como a sí mismo. Vemos que Jonatán le pide a David que utilice, ¿verdad?, la misericordia de Dios, la misericordia divina, para con su familia, para cuando los enemigos de David fueran ya eliminados. Entonces, hermanos, la próxima sesión estaremos viendo ya a David
como un fugitivo, ¿verdad? Como un mercenario, huyendo justamente del rey Saúl, y vamos a ver todo lo que aconteció. Pero son enseñanzas, hermanos, importantes que cada uno de nosotros tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. La confianza que Dios tenía en un Dios todopoderoso. Confiemos, hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso. Vemos una enseñanza profunda acerca de la amistad, ¿verdad? Teniendo como base David y la relación que él tenía con Jonatán. Vemos también, hermanos, al grado de a dónde te puede llevar los celos enfermizos en la vida de una persona. Algo muy insignificante, algo muy pequeño, lo podemos convertir en algo muy grande. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. No se pierdan, hermanos, las próximas enseñanzas, donde estaremos viendo a David justamente huyendo como un fugitivo de la mano de Saúl. Dios los bendiga.